Fue oratorio ermitaño, monasterio franciscano, padeció un siglo de olvido para después ser recuperado como pazo de recreo de los condes de Altamira. Se convirtió en refugio de reyes y todavía hoy conserva un jardín de boj y un retablo de mármol, únicos en España. El Pazo Compostelano de San Lourenço sigue siendo una joya que pasa desapercibida. Es tan discreto que son muchos los compostelanos que desconocen su existencia y su belleza. Mucha gente sencillamente no sabe lo que hay aquí, e incluso llama la atención que muchos de los estudiantes que se alojan en la inmediata residencia de Monte da Condesa no saben realmente lo que es esto, y lo tienen a los pies de su residencia, lo pueden ver desde la ventana. Juan empezó a interesarse por él hace 5 años. Los propietarios del Pazo contactan con la Universidad Compostelana para documentar su patrimonio familiar. Y él, como investigador, es el que se encarga de viajar al pasado. Y lo hizo en primer término localizando la principal bibliografía del Pazo, escasa, pero un punto de partida que le condujo al archivo del Convento Compostelano de San Francisco y al de la Catedral de Santiago. Gracias a su trabajo sabemos hoy que San Lourenço vivió 4 etapas bien definidas. La primera de ellas fue un oratorio ermitaño, concretamente una colegiata asociada al Cabildo de la Catedral de Santiago, donde los canónigos podían retirarse a hacer una vida contemplativa. Estamos hablando del siglo XIII. Décadas después, este edificio pasa a manos de los franciscanos. Nuevas fundaciones impulsan la obediencia. Fray Gonzalo Mariño es el principal defensor de esta corriente y promueve la conversión de este edificio en convento. Los conventos ubicados a las puertas de la ciudad pasan a tener un carácter mucho más urbano, mientras que otros, como este, se fundan con un espíritu monástico. A finales del XVIII y principios del XIX, como sus coetáneos, San Lourenço sufre su peor etapa. La decadencia llega con la desamortización. Una época de ruina de la que emerge a partir del año 1880, convirtiéndose en pazo de recreo de los condes de Altamira. Soporta una profunda restauración y con aquella cara decimonónica llega a nuestros días. Pero en lo que se refiere al edificio en sí, los cambios son pequeños, son muy pequeños. El grueso de la reforma se hizo en los años 80 del siglo XIX. Arquitectura austera y discreta y también romántica, pintoresca e irregular. Diferentes balcones, torres con almenas, elementos de carácter asimétrico visten al Pazo de Castillo sin grandes alardes estéticos. El huerto del convento se convierte en un jardín, un espacio de ocio. Se conservan antiguos invernaderos. Los jardines, umbríos y frondosos, que datan del siglo XIX, conservan el trazado original y el estilo romántico de la época de su diseño. Lo más impresionante, entre las más de 100 especies plantadas aquí, son las camelias y las magnolias. Su importante carballeira está incluida en el catálogo galego de árbores senlleiras. De la época del convento a finales del siglo XVIII y en el contexto de la conclusión de las galerías del claustro, se crea este jardín de boj, diseñado probablemente por algún fraile de la comunidad. Entonces, el problema de esta creación de boj, de esta gran escultura de boj que rellena toda aprieta el claustro, es que tiene un carácter, como decíamos, para los jardines dinámico y hay que cuidarlo todos los días para que no se pierdan sus formas y sus formas escultóricas. Entonces,
nos encontramos que durante la época de la desamortización muchos de los emblemas heráldicos y figuras que están esculpidos en la planta se van deformando y van desapareciendo y llegan hasta hoy, en muchos casos, ilegibles. Pero en todo caso sigue siendo una creación jardinística en cuanto a su simbología y en cuanto a su dimensión, pues de las más importantes de España. A lo largo de su historia, el Pazo de San Lourenço ha recibido ilustres visitas. Pues dos figuras destacan particularmente entre las figuras así aristocráticas que pasaron por San Lorenzo. Está Carlos V, principalmente, que en el año 1520, durante la Semana Santa, pasa aquí 3 días digamos, en cierto modo, una reclusión, ¿no?, de carácter ascético. Sabemos que era un rey aficionado al retiro monarcal y pasa aquí 3 días y luego desde Santiago se marcha a Coruña, traslada las cortes a Coruña y desde Coruña ya se va a ser coronado emperador. Los detalles que se conservan de aquella estancia aparecen reflejados en esta placa que preside el zaguán de San Lourenço. La reina Fabiola de los belgas, la reina consorte que estuvo casada con Balduino, luego quedó viuda, y por cuestiones de lazos familiares visitó el Pazo en algunas temporadas veraniegas y bueno, pues tuvo aquí alguna estancia de ocio y descanso. A pesar de las numerosas reformas, el Pazo conserva su origen románico, presente en su impresionante capilla. Una iglesia presidida por este retablo italiano del siglo XVI, ejecutado en mármol de Carrara por los hermanos Aprile. La obra se trae desde Sevilla en el 19 para renovar el templo. Para colocarlo se retira el retablo barroco anterior y se destruye, porque en aquel momento el barroco tiene muy mala reputación, y en su lugar se coloca este retablo renacentista que por su estética del blanco pues causa gran impacto en la ciudad y bueno, hace las delicias de los cronistas de la época un poco, ¿no? Es un retablo que se trae del convento de San Francisco de Sevilla, que es también a su vez desamortizado, y después de pasar un tiempo en algunos lugares de Sevilla es traído por barco hasta Carril y definitivamente emplazado aquí en la iglesia de San Lorenzo. Esta imagen, conocida como la Virgen de la Silla, también llegó de Sevilla, y del primer retablo barroco que se destruyó para colocar el actual renacentista se conservan estas 2 esculturas de José Gambino, un Santo Domingo y un San Francisco. Aunque aparentemente ha pasado desapercibido, el Pazo siempre ha estado vinculado a Compostela, y concretamente al barrio de San Lourenço. Es en su capilla donde se casan sus vecinos y hasta principios del siglo XX fue la escuela de la zona. Es la gran transformación de San Lorenzo, la inicia ella. El convertir este Pazo que había sido monasterio en vivienda nuevamente, en su casa, en su residencia habitual. Y es cuando se cambia todo, los salones se transforman, bueno, se convierte más en Pazo, en lo que es ahora mismo. Sus actuales propietarios, los duques de Soma y de Medina de las Torres, son descendientes de los condes de Altamira, y el Pazo acoge desde 1993 comidas de congresos, convenciones, bodas y otros actos de carácter social. El 18 de junio se celebra el primer evento. Nosotros lo cogemos, modificamos pues, los espacios que había que transformar, donde son hoy las cocinas pues eran unas leñeras, donde son los baños era parte de la zona de cuadras. Bueno, pues eso se transforma, se reforma con lo mínimo, porque esto es un bien de interés cultural y admite prácticamente, el otro día lo comentaba yo, digo, es que no podemos tocar ni una sola piedra, hasta el cableado, los enchufes van con triples a la vista, porque bueno, hay que respetar absolutamente este carácter, ¿no?, de este edificio histórico. Y bueno, de ahí empezamos, se empiezan a hacer eventos de todo tipo. La verdad es que ha tenido, pues eso, en 22 años, una acogida extraordinaria. Es un sitio muy mágico. Este carácter así cerrado, privado, reservado, la gente lo valora mucho, pues porque llegas aquí, cierras las puertas y estás en el centro de Santiago, pero como en este oasis, ¿no? Es una delicia. Y luego pues tenemos mucha capacidad, hay eventos hasta 500 personas, con lo cual pues es muy
muy permeable y permite transformarlo para muchísimas cosas distintas. Prácticamente todos los grandes congresos o eventos importantes que vienen a Santiago hacen uno de sus actos en el Pazo. Estadísticamente yo creo que del 90%, en el 80 y pico estamos aquí. Fue espacio de oración, de recreo, escenario de cine, universo inspirador de escritores y de reyes. Este conjunto, incluido dentro del patrimonio artístico nacional, suma a su gran valor histórico el tradicional encanto de los pazos gallegos.